Hola, ¿cómo están? El tema de hoy va a ser el karma, la respuesta a lo que nos sucede en la vida. Bueno, el origen del karma se remonta a los textos sagrados de la India, en la cultura milenaria de la India, hace más de 5.000 años, ¿no? En los textos, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Srimad Bhagavatam, todos cuyo autor es Veda Vyasa. Bueno, el significado de karma es acción, acción y reacción. Eh, ¿Qué más? La ley del karma. Bueno, la ley del karma es como la ley de Newton, ¿no? Hay una de las leyes de Newton que dice, para toda acción hay una reacción en sentido opuesto. Es decir, la ley del karma es, para toda acción que uno hace, regresa una reacción en sentido opuesto dirigido hacia el que lanzó esa acción o el que realizó esa acción. También karma significa trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo una persona realiza una acción, ¿no? Empujar, en este caso, una especie de ladrillo, un libro. Y al empujarlo, el karma da la vuelta, gira y regresa a nosotros, a la persona que realizó la acción, en un lapso X de tiempo. Existe lo que se llama tres palabras: el karma, el vikarma y el akarma. El karma es la acción correcta, es la acción correcta que se debe realizar, ¿no? El vikarma es una acción incorrecta que causa dolor a otros seres vivientes, ya sea personas, animales, plantas, etc. Y el akarma, con una A antes de la palabra karma, significa sin karma, es decir, que no se genera una reacción buena o mala hacia la persona que realizó esa acción, ¿no? Eso se conoce como karma yoga, es decir, una acción que se realiza por el bien de la divinidad, por el bien del supremo, por el bien del universo, no buscando un disfrute egoísta personal. Otro punto relacionado al karma es el alma espiritual, ¿no? Entonces, el alma espiritual, lo que somos en realidad nosotros, tiene tres características: es eterna, es bienaventurada y está plena de conocimiento. Esta alma, al ser eterna, ha estado eternamente reencarnando, o por muchos millones de vidas, reencarnando en diferentes cuerpos, humanos, animales, de plantas, en diferentes partes del universo. Entonces, en este momento, nosotros tenemos un cuerpo humano debido a la acción y reacciones que realizamos en vidas pasadas, ¿no? Entonces, debido a eso, a que el alma es eterna, entonces eso significa que ha estado reencarnando por miles, millones de veces en diferentes tipos de seres vivientes, ¿no? A ver, ahora, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Siempre se hace esa pregunta y la respuesta es, la única respuesta que puede entenderse por qué a la gente buena le pasan cosas malas, es que el alma ha venido de vidas pasadas, ha realizado diversos tipos de acciones buenas y incorrectas, ¿no? Ha causado dolor a otros, o ha causado placer a otros, o ha ayudado a otros. Ha sido acciones piadosas o causadoras de sufrimiento. Entonces, en esta vida uno viene a recibir las reacciones buenas y malas
de placer y de dolor que uno ha estado realizando en el pasado. Por eso es que una persona puede ser muy buena en esta vida, pero está recibiendo reacciones desfavorables. Pobreza, una de las reacciones desfavorables es, por ejemplo, falta de belleza, fealdad en el cuerpo, falta de inteligencia, falta de oportunidades para la educación, educación elevada, educación que lo lleva a comprender quién es, de dónde viene, por qué está aquí, por qué a veces sufre o muchas veces. O la persona se vuelve muy opulenta, tiene mucho dinero o más bien es pobre. Ahora, esa es la respuesta. Bueno, el otro punto relacionado al karma. A veces nosotros realizamos, las personas, hombres, mujeres, etcétera, realizamos grandes esfuerzos para llegar a una meta que deseamos, ¿no? Y a veces se cumple ese esfuerzo, termina en un resultado favorable, obtenemos lo que buscamos. Pero a veces el resultado, y a veces, muchas veces, el resultado se vuelve desfavorable, o simplemente no hay resultado. Es decir, podemos esforzarnos, estudiar algo, planear, perfeccionar el plan, ponerlo en práctica para llegar a satisfacer nuestros deseos, para llegar a cumplir con nuestras metas que hemos planteado. Pero a veces no surge ningún tipo de resultado a pesar de los años de esfuerzo. Eso es debido al karma. Eso es debido a una acción errónea, incorrecta, que causa dolor a otros seres y ahora se le devuelve a uno, ¿no? Y del mismo modo, en sentido opuesto, a veces sin esfuerzo o con poco esfuerzo, nos vienen cosas favorables, placeres, felicidades, dinero, trabajo, resultados favorables a nuestros pequeños, o a veces sin esfuerzo, a nuestros pequeños esfuerzos, quise decir. Y eso también es debido a que en el pasado, en vidas pasadas, hemos realizado buenas acciones, acciones piadosas, acciones espirituales, religiosas, de caridad, etc., ¿no? Entonces, por eso que a veces con mucho esfuerzo no se pueden lograr cosas y otras veces sí, y a veces con muy poco esfuerzo o sin que uno lo busque, está en el momento y lugar adecuado y se encuentra con una persona importante y que esa persona importante le ayuda, qué sé yo. Esto es debido a la reacción kármica, favorable o desfavorable. Como decía antes, la fuente de este conocimiento viene de la cultura milenaria de la India, los Vedas, especialmente el Bhagavad Gita y el Mahabharata y el Srimad Bhagavatam. Ahora, por ejemplo, acá tenemos otras imágenes de la ley del karma, cómo gira y todo regresa. A veces pueden pasar muchos años, incluso en la misma vida actual uno puede recibir una reacción casi inmediata. Por ejemplo, alguien golpea a alguien en la calle y va a recibir un tipo de reacción, lo golpean a uno o lo insultan, etc. O si alguien más bien hace una buena acción a alguien, suele recibir una sonrisa, un gracias, etc., ¿no? Entonces a veces el karma es instantáneo, pero otras veces toma muchos años, 30 años, 20 años, 7 años, o la próxima vida, ¿no? Generalmente la próxima vida se está pagando los karmas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene poca salud, mala salud, es decir, para enferma, de lo que sea, eso se debe a una acción incorrecta de vidas pasadas, no necesariamente esta vida. Puede que en esta vida esté provocándola parcialmente, pero en general viene de vidas pasadas, ¿no? Ahí está la balanza que representa el equilibrio y la justicia, ¿no? El karma no es más que una ley de justicia divina. Bueno, ponemos como ejemplo, ahora vamos a los ejemplos de personas famosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Leo Messi. Acá está su carta del 24 de junio del 87, ese es cuando nació. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se le ve que es una persona famosa y ha logrado mucho? Está bien, se esforzó, pero de todas maneras ya venía
un buen karma, ¿no? Realizó actividades piadosas en vidas pasadas, religiosas, básicamente eso, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en la casa 1 en Capricornio y la casa 5 en Tauro, podemos ver que Venus está en su propio signo en Tauro, la luna, por tanto es fuerte Venus, la luna está exaltada en Tauro, en la casa 5. Tenemos un Mercurio fuerte en la casa 6. Por ejemplo, Mercurio fuerte en la casa 6, en Géminis, su propio signo, le da habilidad para vencer a sus enemigos, ¿no? En lo que es la luna, es la mente, el estado emocional, el equilibrio mental, los deseos que uno tiene. Y como está fuerte, significa que su mente de Leo Messi es muy fuerte, es determinada, no es desequilibrada, es muy estable, entonces, y le da inteligencia también. Mercurio también da inteligencia y la luna puede dar una estabilidad mental y emocional, que eso es muy importante en cualquier área de la vida que uno quiera triunfar. Y Venus, que rige la casa 5 y la 10 del estatus, la profesión, está en una casa 5 y muy fuerte. Venus fuerte, casa 5 fuerte, casa 10 fuerte, le da estatus, le da fama, le da habilidad, le da inteligencia y éxito en sus emprendimientos. Entonces, aquí se explica perfectamente por qué Leo Messi es quien es, una persona altamente famosa, opulenta. Vamos a otro ejemplo. Diego Armando Maradona, ascendente Escorpio. Que en paz descanse Diego Armando Maradona. Como podemos ver aquí, la casa 5, es tan importante la casa 5, porque como vuelvo a repetir, es la casa de haber realizado buenas acciones en el pasado, y te da fama, te da inteligencia, te da habilidad. Entonces, vemos que estaba en Piscis la casa 5, regente de Júpiter, está en Sagitario en la casa 2, en su propio signo. Vemos una casa 2 muy fuerte que da el dinero, y además una casa 5 fuerte porque el regente está en Sagitario, en un signo, en su propio signo, ¿no? Entonces, en la casa 5 da mucha fama a la persona, habilidad, inteligencia y un resultado exitoso. Otro ejemplo, porque tenía ciertos desórdenes mentales, en el sentido de cierto desequilibrio emocional, se afectaba mucho porque tenía, la luna junto al eje nodo sur Ketu, nodo norte Rahu, ¿no? Podemos ver la luna en 23 Acuario y Rahu en Ketu en 19 Acuario, muy pero muy cerca. Entonces eso desequilibra el estado emocional. Comparando con Messi tenía en su carta, si mal no recuerdan, la luna en Tauro, una luna muy fuerte, no estaba afectado por este eje Rahu Ketu ni Marte. Entonces, por eso que Messi tiene un estado emocional mucho más equilibrado, mucho más feliz, ¿no? Sé que las comparaciones son odiosas, pero bueno, solo quería comentarlo desde un punto de vista astrológico, nada más. Denzel Washington, actor norteamericano famoso. ¿Qué vemos aquí? Vemos el ascendente en Virgo, la casa 2 en Libra, con un Venus fuerte allí, ¿no? Venus en su propio signo, en Libra, casa 2, habilidad para hablar, dinero. Y vemos luego la casa 5. La casa 5 lo rige Saturno, porque está en Capricornio, y Saturno está exaltado. Entonces vemos que la casa 5 nuevamente da fama, da inteligencia, da habilidad, debido a buenas acciones en vidas pasadas. Entonces está muy fuerte su casa 5, su casa 2 muy fuerte. Entonces es una persona famosa y con una facilidad de convencimiento, de palabra. Es la casa 2 también, ¿no? Y hay más cosas además, ¿no? Tenemos la casa 11 con Júpiter ahí. La casa 11 son los deseos, las ganancias, las ganancias, sí. Y Júpiter exaltado ahí, ¿no? Entonces, y tiene Marte en la 6, habilidad para vencer a sus enemigos. Marte en la casa 6 da eso. Como pueden ver,
la ley, el karma funciona, ¿no? Y se pueden decir muchas cosas y puedo quedarme aquí un par de horas más hablando del karma, pero una forma de salir del karma es no realizar más karma, ¿no? Akarma, ¿no? Como decíamos al inicio, existe karma, vikarma y akarma. Lo que es el karma es la acción correcta, pero la acción correcta nos hace volver a reencarnar en este mundo material. El vikarma es una acción incorrecta que realizamos y también nos obliga a tener que reencarnar para recibir el castigo. Y en el caso cuando realizamos una acción correcta, karma, también nos obliga a tener que volver al mundo para recibir disfrutes, belleza, dinero, mujeres, etcétera, o hombres, no sé, depende del caso. Entonces la solución para no tener que seguir reencarnando continuamente en un mundo mortal como es el planeta Tierra y como todo es en el mundo material es realizar una acción dedicada al Supremo, lo que se llama Karma Yoga y tiene otros nombres en otras culturas, pero es una acción que se le ofrece a la divinidad, al universo, y no por una acción para uno egoísta, que eso nos obliga a tener que reencarnar una y otra vez. Y como ustedes saben, tener un nacimiento humano o animal, etcétera, es siempre pasar por el nacimiento, que es traumático, por, ¿cómo se llama?, la vejez, que nadie quiere envejecer, las enfermedades y finalmente la muerte, que es el momento en que el alma abandona el cuerpo a entrar en otro cuerpo en determinado momento. Entonces la única forma para salirse de este ciclo de nacimientos y muertes es practicar espiritualidad. En cada cultura tiene diferentes nombres, pero siempre es el mismo. Es practicar espiritualidad, tratar de volver a casa, al mundo espiritual, al mundo eterno, de bienaventuranza y pleno de conocimiento, mundo feliz, sin ansiedad, ¿no? Como le llaman al mundo espiritual, Vaikunta. Bueno, eso es todo por ahora y les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido interesante y útil esta información. Y por favor, si les gustó, pónganle like, suscríbanse, activen las notificaciones y compártanlo, por favor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.